doble agente? ¿Un espía entre espías mentales? Obviamente, era algo que no se podía permitir que volviera a ocurrir. Pero ¿cómo impedir que ocurriera otra vez? ¿No sería posible, quizá, que hubieran nombrado a alguien para vigilar a los vigilantes? Aquello le recordaba a Clarke una cancioncilla que su madre le cantaba cuando era niño y tenía comezón. Buscaba el lugar donde le picaba, lo rascaba y recitaba: las pulgas grandes llevan sobre sus espaldas pulgas pequeñitas que las pican. Y las pulgas pequeñitas llevan otras más, pequeñitas aún y así ad infinitum. ¿Estaría Clarke bajo vigilancia PES? De ser así, ¿qué pensamientos le habrían leído? Se puso en contacto con la centralita y ordenó: póngame con el ministro responsable. Si no puede ponerse, déjele dicho que quiero que me telefonee lo antes posible. Quiero que alguien me haga unas copias de los informes policiales sobre las muchachas víctimas de ese asesino reincidente. Media hora más tarde le enviaron los informes y, mientras los metía en un sobre grande, le pasaron la llamada del ministro. Sí, Clarke. Señor, acabo de hablar por teléfono con Harry Keogh. Ah, ¿sí? Me ha solicitado una serie de informes sobre las víctimas del asesino reincidente. Como recordará usted, le pedimos que nos ayudara en el caso. Recuerdo que usted solicitó su ayuda, Clarke. La verdad es que no estoy seguro de que haya sido buena idea. En realidad, creo que deberíamos replantearnos nuestra actitud hacia Keogh. Ah, ¿sí? Sí. Sé que ha sido de cierta ayuda para la sección Y. ¿De cierta ayuda? Lo interrumpió Clarke. ¿De cierta ayuda? Hace tiempo que estaríamos muertos de no haber sido por él. Y eso no se paga con nada. No me refiero solo a nosotros, sino a todos. Y cuando digo todos, es todos. Las cosas cambian, Clarke, le respondió su superior, invisible, desconocido. Son ustedes muy extraños, lo digo sin ánimo de ofender, y Keogh tiene que ser el más extraño de todos. Además, no es realmente uno de ustedes. De modo que a partir de ahora quiero que evite todo contacto con él. Volveremos a hablar de él más adelante, estoy seguro. Las campanitas de advertencia repicaron con más fuerza. Hablar con el ministro responsable siempre era como hablar con un robot suave, pero en aquella ocasión, había sido demasiado suave. ¿Y los informes policiales, se los doy? Creo que no. Por el momento, mantengámoslo a una distancia prudente, ¿de acuerdo? ¿Hay algo quizá por lo que debamos preocuparnos? Preguntó Clarke sin más rodeos. ¿Cree usted que deberíamos vigilarlo? Vaya, me sorprende usted. Exclamó su interlocutor, más suave que nunca. Tenía entendido que Keogh ha sido siempre un buen amigo suyo. Es verdad. Bien, sin duda, eso nos ha sido útil en su momento. Pero, tal como le he dicho, las cosas cambian. Ya volveremos a hablar sobre él a su debido tiempo. ¿Tenía usted alguna otra pregunta? Sí, una sola. Clarke mantuvo el tono neutral, pero miró ceñudo el teléfono. Se trata de Paxton. Seguía el ejemplo de Harry Keogh, y funcionó del mismo modo que lo había hecho con Clarke. ¿Paxton? Oyó incluso que el ministro contenía el aliento. Después, con más cautela, quizás incluso con curiosidad, repitió: ¿Paxton? Pero si ya no nos interesa, ¿verdad? Verá, es que estaba releyendo su expediente, mintió Clarke, los informes sobre su evolución. Y me ha parecido que hemos perdido a un buen elemento. ¿No habrá sido usted demasiado exigente? Es una pena que lo perdamos si hay posibilidades de encauzarlo. La verdad es que no podemos permitirnos el lujo de desperdiciar así estos talentos. Clarke, dijo el ministro con un suspiro, usted desempeña un aspecto del trabajo y yo el mío. Yo no cuestiono sus decisiones, ¿verdad? ¿Que no las cuestiona? Le agradecería que no cuestionara usted las mías. Olvídese de Paxton, ya no está en esto. Como usted guste, pero creo que voy a mantenerlo vigilado. Aunque desde lejos. Al fin y al cabo, no somos los únicos que participamos en el juego de los espías mentales. No me gustaría nada que el bando contrario lo reclutara, el ministro comenzaba a irritarse. Como si no tuviera usted bastante trabajo entre manos. Le recriminó. Deje a Paxton en paz. Con un control periódico bastará. Y cuando yo se lo ordene. Clarke solo era amable con quienes eran amables con él. Era demasiado importante como para dejar que lo pisaran. No se sulfure, señor, gruñó. Cuanto digo y hago es en beneficio de la sección, créame, incluso si hiero sentimientos. Claro, claro. El otro se mostró inmediatamente conciliador.
Pero estamos todos en el mismo barco, Clarke, y ninguno de nosotros lo sabe todo. De modo que, de momento, le pido que confiemos el uno en el otro, ¿de acuerdo? Sí, claro, seguro. Muy bien, respondió Clarke. Siento haberle hecho perder tanto tiempo. No se preocupe. Pronto volveremos a hablar, estoy seguro. Clarke colgó el teléfono y siguió mirándolo con el entrecejo fruncido. Cerró entonces el sobre que contenía los informes policiales y escribió rápidamente la dirección de Harry Keogh. Borró la conversación que acababa de mantener con Keogh y después preguntó a la centralita si habían logrado localizar la llamada. Provenía del número de Harry en Edimburgo. Llamó por la línea directa, pero nadie contestó. Llamó después a un mensajero y le entregó el sobre. Envíelo por correo, le ordenó, pero antes de que el mensajero se marchara, cambió de parecer y le dijo: no, haga un paquete con todo y despáchelo urgente. Y después olvídese de que lo ha visto, ¿de acuerdo? Al cabo de unos instantes volvió a quedar a solas con sus negros pensamientos y una comezón entre las paletillas a la que no lograba llegar. La cancioncilla de su madre sobre las pulgas continuaba dándole vueltas en la cabeza de una manera persistente. Capítulo 3. Suplantación. Harry Keogh, el necroscopio, no conocía la cancioncilla de Archie Clarke, pero tenía una pulga en la espalda. Varias, en realidad. Y lo estaban picando. Geoffrey Paxton era solo una y probablemente la menos importante, pero dado que se trataba de la más inmediata y asequible resultaba la más aterradora. Harry no le tenía miedo a Paxton, sino más bien a lo que él mismo podía hacerle si perdía el control. Y a lo que esa pérdida de control podía suponerle a él, al necroscopio. Sabía lo fácil que sería traicionarse y revelar que ya no era un inocente y que una oscuridad inmensa y todavía no desarrollada, pero que sin duda se desarrollaría, había entrado en él. Harry sabía que eso era lo que Paxton buscaba, una prueba de que el necroscopio ya no era un ciudadano o un habitante de la Tierra conveniente, que ya no era un hombre en realidad, al menos no del todo, sino una criatura extraña, una amenaza monstruosa. Cuando lo supiera con certeza, cuando ya no hubiera lugar a dudas, Paxton informaría de ese hecho y entonces se declararía la guerra. Harry Keogh contra el resto. El resto de la humanidad. Y eso era lo último que Harry deseaba, estar a malas con un mundo y sus gentes, por quienes había luchado tanto y con tanto empeño por mantener a salvo. Paxton era, pues, una pulga en la espalda de Harry, una minucia en el borde de su mente que intentaba abrirse paso para llegar más hondo, era, en suma, una irritación. Dado que la presencia de Paxton representaba una amenaza aún mayor, y que en definitiva acabaría por poner a prueba la existencia misma del necroscopio, se trataba de algo de lo que Harry hubiera prescindido gustosamente. Porque para los Uamiri la única respuesta honorable a cualquier prueba solo podía escribirse con sangre. Uamiri. La misma palabra ya era, un poder. Era una cosquilla en el centro de su ser, una conciencia de pasiones que sobrepasaban las débiles y torpes emociones de los hombres, una energía nuclear salvaje y explosiva contenida, aunque apenas, en su sangre hirviente. Era una reacción en cadena que experimentaba incluso en aquel momento, y cuyo catalizador era la sangre. Y aquello, en sí mismo, también constituía una prueba. Pero una prueba a la que debía resistirse, a la que no debía contestar de ninguna manera, si deseaba seguir siendo humano en su mayor parte. Por lo tanto, el tal Paxton era una pulga. Un invasor que metía su probóscide en el más privado e inviolable de todos los territorios humanos, la mente, para chuparle los pensamientos. Un espía, un ladrón de pensamientos, un parásito que había aparecido para succionarle los secretos a Harry, una pulga. Pero era solo una pulga entre varias, y no era del tipo de pulgas cuyas picaduras pudiera permitirse el lujo de rascarse. Otra comezón inaguantable la constituía el hecho de que los muertos, la gran mayoría de la humanidad, que continuaba alejada y desconocida para la humanidad, con la única excepción, el alma, quizá, de Harry Keogh, se alejaban de él. Perdía el contacto con ellos. El cambio en él había producido un cambio en ellos. La confianza que tenían antes se debilitaba. Claro que había muchos que estaban muy en deuda con él, una deuda que jamás podrían pagarle, y muchos más que lo querían porque sí, para quienes el necroscopio había sido siempre una chispa de luz en una oscuridad de otro modo eterna, aunque incluso estos le tenían miedo. Porque cuando simplemente era Harry, puro y no contaminado, inocente y amable, había sido algo maravilloso, los muertos podían tocarlo y él a ellos. Y todo eso era cosa del pasado. Y ahora que era algo más que Harry, existen ciertas cosas que incluso los muertos temen, y existen límites que ni siquiera ellos se atreven a superar.
Harry había estado ocupado desde la destrucción de Janos Ferenci y de sus obras. Aparte de la constante irritación que suponía Geoffrey Paxton, lo único que suponía una intromisión, lo que lo distraía de su propósito, porque no ejercía control alguno sobre ello, la certeza de que en Inglaterra existía un nigromante y que practicaba sus abominaciones. Lo distraía porque Penny Sanderson era ahora su amiga, su guardiana, incluso, y porque estaba al corriente de cuanto le había ocurrido a ella y a otros. Harry no dudaba que las fuerzas de la ley y el orden lograrían con el tiempo encontrar y detener al torturador, asesino y violador de Penny, pero jamás lo acusarían de toda la gama de delitos cometidos, porque no disponían de un patrón con el cual medirlos. Tampoco conocían ni eran capaces de definir una gama completa de delitos, no en este caso. Y sin duda no había castigo que correspondiera a aquel crimen. Al menos no en la ley. Pero el necroscopio comprendía plenamente la naturaleza de aquella bestia y de sus crímenes, y su idea del castigo era bastante más estricta. Lo tenía claro incluso antes de su contaminación. Era una llama encendida en él por el asesinato de su dulce madre, y que ardía en su interior con la misma fuerza que el primer día. Ojo por ojo. En cuanto a las actividades de Harry una vez expulsado para siempre al último de los Ferenci del mundo de los hombres, sus obras habían sido extrañas y maravillosas y los pensamientos en su mente de Mobius todavía más. Para empezar, había traído desde Rodas las cenizas de Trevor Jordan. El telépata incorpóreo así lo había deseado, la muerte podía tener algún tipo de significado si se podía hablar con Harry, pero ni siquiera Jordan sospechó el verdadero motivo de Harry. Sin embargo, por sí solas, las sales esenciales de un hombre no bastaban para poner en marcha el plan de Harry y al mismo tiempo alcanzar el resultado plenamente satisfactorio que él pretendía. Por ese motivo, antes de destruir aún más las ruinas del castillo de Janos Ferenci, el necroscopio se había apoderado de ciertas sustancias químicas con las que Janos había practicado su monstruosa nigromancia. Harry era consciente de que no todos los muertos deseaban que se produjese semejante resurrección. Bodrog, rey guerrero de Tracia, y su esposa Sofía, cuyo mundo había existido hacía 2000 años, habían sido felices al morir en brazos el uno de la otra para regresar al polvo, para ellos había sido una piadosa liberación por la que habían rogado con frecuencia. ¿Pero qué ocurría con los muertos más recientes? ¿Como Trevor Jordan, por ejemplo? La respuesta podía parecer fácil. ¿Por qué no preguntárselo directamente? Pero, en realidad, aquello era lo más difícil de todo. Tengo intención de devolverte a la vida. Dispongo del instrumento, pero no estoy plenamente seguro del sistema. Funcionó a la perfección con otro, pero él tenía la ventaja de varios cientos de años de experimentación. En caso de que todo salga bien, serás como eras antes, salvo por, bueno, como recordarás, te disparaste una bala en la cabeza. No estoy del todo seguro de cómo te afectará eso. Si cuando te llame para que te levantes de las cenizas, descubro que eres un idiota balbuceante, entonces, aunque me cueste, me veré obligado a devolverte de donde has venido. Ahora bien, si estás completamente satisfecho con todo esto. O en el caso de Penny Sanderson. Penny, creo que puedo hacerte volver. Pero si no logro hacer bien la mezcla, tal vez no seas tan hermosa como antes. Quiero decir que tu piel o tus facciones podrían ser imperfectas, o estar manchadas o tener horribles marcas. Por ejemplo, algunas de las cosas que invoqué en el castillo Ferenci eran bastante